Una de estas. Bien. Y compartimos. Nada de esto. Bueno, recuerden que este tema, junto con aminas biógenas y marea roja, seguramente va a estar en el final, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito lo que es diagnóstico microbiológico y además de lo que ustedes vieron, ¿sí? En la parte práctica, ¿cuáles son los métodos que podemos utilizar, ¿sí? Además del el que ustedes ya vieron y con otras connotaciones para lo que es diagnóstico de enfermedades que pueden estar dadas tanto por bacterias como por hongos, por parásitos o por virus, ¿sí? Por cualquier agente patógeno de todos los que vimos, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos para cada uno de ellos? Bien, acá tienen generalmente lo que ustedes ya vieron en la parte práctica, que son las placas de medio de cultivo, ¿sí? Acá tienen agar sangre, por ejemplo, ¿sí? Estas son placas de agar sangre. Esto es un agar que se denomina CLDE, cistina, lactosa, deficiente en electrolitos. Es un medio de cultivo generalmente empleado para urocultivo, para cultivo de orina, ¿sí? Y esto seguramente que está acá es agar base, ¿sí? Es un agar común. Y lo que tienen en el fondo son tubos de sangre y estos son tubos de orina. Es decir, lo que uno a veces puede tener en un laboratorio y generalmente una planilla en la cual normalmente tenemos el paciente a veces o podemos tener el tipo de sección en la cual después uno marca lo que después puede hacerle a cada paciente y un código de barra que generalmente hoy casi todos los laboratorios trabajan con códigos de barra, ¿sí? Eso porque cada paciente tiene un número de identificación, ¿sí? Para no tener que rotular el tubo, directamente se trabaja con un rotulador por códigos de barra. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del laboratorio generalmente en esto de poder determinar patógenos que puedan estar involucrados en cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ver justamente solamente desde el punto de vista alimentario, es decir, cualquier patógeno que a través de los alimentos puede generar enfermedades, ¿sí? Entonces, primero generalmente apoyando para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, es decir, esto hace de que cuando un paciente concurra al laboratorio con un cuadro, ¿sí? Infeccioso, o a veces puede ser una toxoinfección, ¿m? O una intoxicación, de todas las que vimos, donde generalmente se puede tomar una muestra. Ya vimos, por ejemplo, el tema de las bacterias, muestras de materia fecal, en la cual uno puede hacer un coprocultivo, ¿sí? El coprocultivo normalmente es una muestra que se toma y se coloca en un recipiente estéril y luego se siembra en medios que normalmente se utilizan para patógenos que pueden aparecer en materia fecal, como por ejemplo Escherichia coli enterohemorrágica, para diferenciarla de las demás, ¿sí? Ya que Escherichia coli es un comensal habitual del intestino humano. Por otro lado, puede ser Shigella, puede ser Salmonella, etcétera. Es decir, cualquier patógeno que esté afectando a ese paciente y que querramos arrebar a un diagnóstico diferencial. Por otro lado, va a ser variable según el tipo de paciente y el tipo de patología, ¿sí? Fundamentalmente el tipo de paciente tiene mucho que ver. Por ejemplo, ya vimos el entero hemorrágico como puede aparecer en generalmente niños menores de 5 años. En cambio, ya en adultos podemos encontrar ya salmonela, shigella, podemos encontrar también intoxicaciones. Acá no vamos a buscar al patógeno, recuerden esto, no vamos a buscar, por ejemplo, a Bacillus cereus, ni vamos a buscar a Staphylococcus aureus, ¿sí? Porque generalmente una intoxicación lo que vamos a buscar, y yo lo voy a detallar más adelante, es la toxina, no al patógeno, ¿sí? Por eso identificar al agente etiológico, esto es uno de los postulados de Pasteur, ¿sí? Poder recuperarlo generalmente de la muestra, ¿sí? Y para esto va a depender, como dije recién, el tipo de examen y el tipo de muestra, ¿sí? Por ejemplo, en una intoxicación también puedo tomar restos de emesis, ¿sí? De vómitos, en la cual ahí voy a buscar posiblemente la toxina, ¿sí? También ver en el caso de algunos pacientes que puedan tener infecciones recurrentes, ¿sí? Yo dije, por ejemplo, cuando hablamos de Shigella,
que podía traer diarreas crónicas, ¿sí? Este es el caso, en el cual a veces hay que buscar, o también, por ejemplo, en alguna cepa de Escherichia coli, la resistencia a los antibióticos, por eso la susceptibilidad a los antimicrobianos. Ustedes recuerden que cuando yo hablé de antibióticos, eran solamente los fármacos que se utilizaban para poder detener el crecimiento bacteriano. No sirven para otra cosa. No se puede emplear ni para virus, ni para parásitos, ni para hongos, solamente para bacterias. Con lo cual, uno hace lo que se llama antibiograma, ¿de acuerdo? Entonces, con el antibiograma, ahora lo vamos a hacer una filmina después, uno lo que puede determinar si el microorganismo del cual ese paciente ¿sí? está siendo colonizado es susceptible o es resistente a los antibióticos. Y ahí puedo, en algún caso, porque ¿qué ocurre? Esto lo voy a dar desde otro punto de vista, pero para que tenga la idea más clara, porque esto es más común. En una infección urinaria, cuando un paciente tiene una infección urinaria, generalmente va al médico porque generalmente orina frecuentemente, tiene ardor al orinar, ¿sí? Puede llegar a tener fiebre, con lo cual normalmente el médico lo que va a recomendar es un urocultivo, es decir, un cultivo de orina. Entonces, el paciente lo que va a hacer es se va a levantar en la mañana, va a hacer una higiene previa de los genitales, ¿sí? Y luego va a juntar lo que se llama la técnica del chorro medio, es decir, la primera parte de la orina la va a desechar, va a juntar la micción media de la vejiga y el último resto lo va a desechar. Ese frasco que se compra obviamente en la farmacia, a veces se los da al laboratorio, que es un frasco estéril, ¿sí? Lo que tiene que hacer es después remitirlo directamente al laboratorio, como ustedes cuando hicieron la técnica de agua, en los cuales lo hicieron en frascos estériles. Con lo cual, esa orina después se somete a un análisis, primero bacteriológico y después un análisis físico-químico, para ver en el sedimento si puede haber presencia, por ejemplo, de leucocitos, piocitos, que son leucocitos muertos, etc. Con lo cual, el cultivo a las 72 horas va a arrojar si esa muestra de orina es positiva o es negativa. Y correspondientemente, si es positiva, el antibiograma que va aunado a esa muestra de orina, ¿sí? Con lo cual, el paciente en 72 horas debería de seguir con los síntomas y debería empeorar. Por eso generalmente el clínico, o en este caso el urólogo que puede ser, lo que hace es inmediatamente, cuando el paciente concurre a la consulta, es darle la orden para el urocultivo y darle también la orden para que comience a tomar antibióticos. Posteriormente a la recolección de orina. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Es decir, después que el paciente ¿sí? llevó la orina al laboratorio o inmediatamente después que la recolectó, generalmente después que el laboratorio la recibe, porque el laboratorio le puede decir no, pero la orina vino volcada, con lo cual no me sirve, porque si salió orina es porque puede entrar cualquier cosa, con lo cual puede darme un falso positivo y no serlo. Entonces rechaza esa muestra de orina y hay que volverla a recolectar. Por ende, generalmente lo que se hace es después que el laboratorio ya dio la aprobación de que la muestra de orina sirve, generalmente el paciente comienza digamos, a la terapia con antibióticos. Ahora, ¿qué pasa? Esos antibióticos puede ser que no sean, de alguna manera, ¿sí? susceptibles para el germen, es decir, que el germen sea resistente. Por ende, generalmente hay que rotar antibiótico a las 72 horas posteriores a que se recibió el resultado con el correspondiente antibiograma. Esto va para orina, esto va para sangre, esto va para materia fecal, para cualquier tipo de cultivo. Por ejemplo, en pacientes que tienen una shigelosis recurrente, es muy común que con el coprocultivo se haga exactamente lo mismo que acabo de describir, se haga el antibiograma y luego, dependiendo del antibiograma, si se rote antibiótico o no. Si el antibiótico, generalmente, vamos a ver ahora en la filmina del antibiograma, el germen, si es sensible, quiere decir que no puede crecer en presencia de ese antibiótico, con lo cual, si no lo hace in vivo, tampoco lo va a hacer in vitro. Por ende, estoy demostrando que in vitro, in vivo, ese antibiótico sí resulta. Por ende,
ese antibiótico es el que adecuadamente le va a, digamos, va a curar su enfermedad. Por otro lado, si justamente el germen es resistente, hay que cambiar de antibiótico. Y esto se da generalmente, ustedes recuerden que de acuerdo a lo que yo hablé de la progresión de antibióticos que hay en la evolución de las enfermedades, si los antibióticos pasan por lo que se llaman generaciones. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo a una clase de cefalosporina ya de cuarta o quinta generación. Es decir, el mismo fármaco, pero con una ligera modificación que hace de que ya los microorganismos no sean resistentes, sino que sean sensibles, ¿sí? Por ende, generalmente eso va evolucionando también con la evolución de digamos, el sistema que puede tener el microorganismo de hacerse resistente a los antibióticos. Bien, buen día Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bien, entonces, eso es lo que uno dice con la generación del antibiograma. Es decir, todo cultivo lleva normalmente recepción de muestra, de ahí va a ser los medios con los cuales se va a sembrar esa muestra, dependiendo cuál sea la muestra. Por ejemplo, si es un hemocultivo, generalmente ahora vamos a ver lo que los hemocultivos hoy en día se colocan en determinados equipos que lo que miden es la producción de gases de fermentación dentro del frasco. Si antes había que abrir todos los frascos uno por uno y resembrarlos en medios como por ejemplo caldo tioglicolato, caldo selectivo, agar sangre y agar chocolate, y ver el posterior desarrollo. Hoy solamente los hemocultivos que dependiendo de esto dan positivos, se hace la resiembra. Y ahí después se puede hacer si se considera el antibiograma. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos microorganismos con los cuales no se necesita antibiograma. Porque ya uno sabe qué antibiótico, o sea, el clínico sabe, ¿sí?, qué antibiótico es para ese tipo de microorganismo, ¿sí? Hay otros que cuando se empiezan a ser resistentes a ciertos antibióticos, hay que ver de toda la gama de antibióticos que tenemos, cuál es el que le podemos, ¿sí?, ofrecer a ese paciente para curar su enfermedad. Ustedes recuerden que también los microorganismos, las bacterias, dado generalmente si estos plásmidos pueden ser resistentes a ciertos antibióticos, como por ejemplo las cepas Staphylococcus aureus, que son meticilino resistentes, o sea, resistentes a la meticilina. Con lo cual, generalmente, sí, es un microorganismo típico de infecciones intrahospitalarias y normalmente hay que rotar antibióticos. ¿Tá? Bien. Y después lo que está acá abajo, que es a veces poder, y esto depende de los costos, porque no es gratuito. Y hoy en día con el tema del problema que tenemos el país con el tema del dólar, esto debe ser para los laboratorios cada vez menos posible de poder adquirir, porque generalmente todo este tipo de automatización de los laboratorios generalmente viene de la mano de toda, digamos, la compra no solo de equipamiento, sino de reactivos e insumos que vienen del exterior. Con lo cual, normalmente, hoy en día, y estamos en problemas con esto, ¿sí? Pero bueno, generalmente hay muchos laboratorios que ya se han equipado con este tipo de, digamos, de equipos automatizados, o a veces también medios de cultivo que también le ofrecen, que son los API, digamos, la facilidad de en una siembra poder determinar varias cosas. Sí, ahora vamos a verlos. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá más o menos se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, Entonces, se entendió. los métodos de diagnóstico que tenemos es, primero, observar. Esto generalmente ya lo vieron en la práctica, es un repaso nada más. Generalmente lo que hacemos es un fresco o podemos hacer tinciones, por ejemplo, como les dije recién, en una muestra. Las de materia fecal, no. Pero las de orina generalmente se puede hacer un fresco, es decir, hacer un sedimento luego de la siembra, obviamente, para no contaminar, y luego poder verificar si en el sedimento hay microorganismos, se puede ver bacteria, es decir, bacterias en orina, y también se puede ver la presencia de leucocitos o piocitos, que, repito, son los leucocitos ya muertos, ¿sí?, que han intentado formar un mecanismo de defensa
¿sí? Y de esta manera los podemos encontrar en la orina. Y también, si no, hacer tinciones. Generalmente lo que se saca es una, ¿sí?, técnica de coloración de Gram, con la cual uno puede ya ver. En el caso, por ejemplo, de muestras de esputo, es decir, bronquial, generalmente se hace un Ciel-Nielsen para buscar bacilo ácido alcohol resistente, bacilo de Koch, que es el que genera la tuberculosis humana, ¿sí? Después se hace generalmente el cultivo, hay que hacer la identificación y obviamente el antibiograma. En la identificación ustedes ya vieron que una vez que la muestra da positiva, que yo encuentro colonias en las placas o en los caldos, generalmente cuando uno siembra un caldo, normalmente eso después tiene que pasarlo generalmente a un medio sólido, con lo cual ahí voy a ver el desarrollo de colonias y después con esto puede hacer una marcha bioquímica, es decir, determinar, por ejemplo, si es para una enterobacteria o las bacterias que puedan aparecer generalmente en materia fecal. Lo que yo puedo buscar ahí es un TCI, un citrato, un SIM, hacer una urea, una fenilalanina, ¿sí? Cualquier medio de cultivo de estos que son selectivos y diferenciales, algunos, la mayoría, que me dan una característica metabólica del microorganismo, ¿sí? Y ahí puede arribar, ¿sí?, con esa tabla de Damero, es poder ver qué tipo de microorganismo posiblemente pueda llegar a ser, ¿sí? Y luego hacer el antibiograma. Bien. También se puede hacer detecciones de antígeno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Salmonella, en el caso de Shigella, en el caso de Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? En donde yo lo que busco directamente en la muestra es la presencia del microorganismo con anticuerpos específicos por ciertas técnicas, ¿sí? La detección de anticuerpos, que se denomina serología viene en suero, ¿sí? Generalmente cuando ustedes recuerden, lo vimos en sistema inmune, cuando el microorganismo o el organismo susceptible, ¿sí?, responde a estos microorganismos, forma una cantidad de anticuerpos. Y yo, en vez de buscar el antígeno, en vez de buscar el microorganismo o la forma patógena, lo que busco son los anticuerpos que genera el paciente contra. Y a veces es un método mucho más sensible, menos, ¿sí?, menos costoso y generalmente mucho más práctico. Y lo último que voy a mencionar hoy es la detección de ácidos nucleicos, que para esto generalmente la prueba gold standard, la prueba de elección, es la técnica de PCR, la técnica que se utiliza a través de la amplificación de ácidos nucleicos, en este caso del patógeno. Y esto da una mayor rapidez, una alta calidad generalmente y también, como dije hoy, un tema costo-beneficio, ¿sí? No todos los laboratorios pueden arribar, por ejemplo, a técnicas de biología molecular. Generalmente esto se hace por derivación, es decir, el laboratorio deriva una muestra a un laboratorio central en donde generalmente se hacen este tipo de análisis. Les doy un ejemplo. Con el tema del COVID, cuando comenzó la enfermedad, la única forma de poder detectar, porque los métodos de anticuerpos eran muy rudimentarios y daban falsos positivos, y poder determinar fidedignamente si el paciente tenía COVID o no, era hacer una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa. Y esto lo hacía en Mar del Plata solamente el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología. Luego, con el advenimiento generalmente de otros métodos como detección de antígenos, de anticuerpos, ya los laboratorios podían hacer, ¿sí?, la detección de anticuerpos o de antígeno para COVID, ¿sí? Bueno, la tinción de Gram que ya la vieron, esto siempre se debe, el médico generalmente siempre solicita el cultivo con la técnica de Gram, porque el Gram generalmente, a pesar de que cubre una gran rama de microorganismos, ya me diferencia entre Gram positivos y Gram negativos. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con una meningitis a meningococo, el meningococo es un coco Gram negativo. Ustedes no vieron cocos Gram negativos, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Sí? Entonces, estos cocos solamente pueden aparecer en ciertos casos y en ciertas patologías como la meningitis, ¿sí? Entonces ya el Gram me orienta y no tengo que esperar el cultivo para hacer la medicación, porque además el meningococo, y generalmente cuando aparece generalmente en pacientes pediátricos, ¿sí?, es muy letal, ¿sí?, la morbimortalidad es muy alta y con lo cual inmediatamente hay que medicar, inmediatamente. No se puede esperar acá el cultivo, que puede tardar 48 o 72 horas, ¿sí?
La técnica de GRAN es de muy bajo costo y es de gran utilidad, ustedes recuerden eso, porque es muy sencilla de hacer. En 5 minutos prácticamente tenemos el frotis para poder mirar al microscopio, ¿sí? Me da esta orientación diagnóstica rápida, porque yo ya puedo orientarme, ya puedo dar un tipo de antibiótico específico. Generalmente la característica inflamatoria es la que primero, ¿sí?, me da como consecuencia que pueda haber bacterias en una muestra, y es un diagnóstico presuntivo. Si yo acá solamente puedo, ¿sí?, decir cuál es la alta probabilidad de cierto tipo de microorganismos. Y fíjense que la sensibilidad analítica son 100.000 bacterias por cada mililitro de muestra. Y acá tienen generalmente lo que yo puedo ver, estas son las neiserias que yo les decía, las que tienen la filmina hacia la izquierda, en donde son cocos gram negativos en diplos y que se encuentran en reproducción intracelular. Y estos son estreptococos que yo veo en una muestra, esto es una muestra de sangre, en la cual veo una ¿sí? Estreptococos en una inflamación, en un fenómeno inflamatorio. Tinciones para hongos, las tinciones yo se las mencioné al principio de la cursada, ¿sí? Generalmente se hacen cuando uno puede encontrar esto en el caso de humanos, ¿eh? Cuando uno quiere ver una enfermedad, por ejemplo, los hongos que pueden aparecer en los pies, en las uñas, ¿sí? O a veces ciertas características cuando pueden aparecer como infecciones vaginales, uretrales, etcétera, que son generalmente muy molestas y pueden hacerse crónicas, en donde generalmente la muestra después se somete a tinción. Y yo acá lo que hago generalmente es poder ver las características de la pared del hongo, en el caso de mohos, ¿sí? Y ahí puedo ver generalmente, ¿sí?, cómo se tiñen las hifas, ¿sí? Con lo cual, generalmente esto también se puede dar en alimentos para ver la alteración. En nuestro medio, les diría, es muy poco común. Acá en nuestro medio no se hace. Se desecha el alimento y después se trata con algunas formas para poder evitar generalmente que se siga dando la alteración. Pero generalmente en este medio las muestras que ya son para hongos se descartan. El cultivo, recuerde que es el método de referencia, ¿sí? Pero recuerde que siempre está dado tanto para bacterias como mohos y levaduras, ¿sí? No me sirve para virus, no me sirve para parásitos, ¿sí? En nuestro medio no hay cultivos celulares, ¿sí?, a disponibilidad, solamente para investigación en el caso de agentes virales. Y para parásitos, a pesar de que se puede hacer algunos medios de cultivo, ¿sí?, artificiales, no se utiliza. Solamente se utilizan para bacterias o para hongos. Y en el caso de bacterias y hongos, recuerden que esto hoy en día se puede automatizar. Acá tienen los medios, ¿sí? Estos son generalmente los medios de cultivo que se utilizan. Abajo tienen medios líquidos, que son los medios que se utilizan como por ejemplo para hemocultivo, o los tubos que se utilizan con el agar enriquecido, agar tioglicolato, ¿sí? Y estos son los tubos que se utilizan para tomar la muestra, para transporte, ¿sí? El medio Stuart, no sé si lo vieron ustedes, el medio Stuart es un medio que se utiliza para transporte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un paciente en la guardia, ¿sí? Viene un paciente a la guardia con una inflamación faríngea, dolor de garganta, con varios días, con fiebre. Entonces tomo un hisopado. ¿Pero qué pasa? Estoy en la guardia. Entonces, ¿qué hago? Tomo el hisopo y ya viene esto para colocar adentro de un medio que es semisólido. El medio de Stuart, que es un medio azul como el que ven ahí, generalmente blanquecino, azulino, ¿sí?, es lo que hace de que el microorganismo mantenga sus propiedades, pero no le da posibilidades de crecimiento, con lo cual mantiene la carga. Y esto se remite al laboratorio y luego se puede sembrar. ¿Está claro? El medio de Stuart generalmente sirve para esto, ¿sí? Y los medios de transporte generalmente también se pueden usar para anaerobios, en los cuales a veces para poder mantener a una bacteria que sea anaerobia, utilizo estos medios de transporte para que el oxígeno ambiental no sea letal y pueda disminuir la carga que yo después la tenga que volver a sembrar en el laboratorio y poder, sí, dar la fiabilidad de que es un anaerobio.
Estas son las jarras que yo les mencioné hace un tiempo, en los cuales yo acá en estos, que son como tupper, ¿sí? O jarras a veces de vidrio o de material acrílico, lo que se hace es colocar los medios de cultivo, se colocan generalmente unos sobres, con estos que están acá abajo, que lo que hacen es, cuando uno coloque los abre, automáticamente lo que hacen es desprender una cantidad de CO2 cuando se encuentran en condiciones en las cuales ya está cerrada la jarra. Esto hace de que el medio, ¿sí? Retraiga el oxígeno por una cuestión de presión parcial, ¿sí? Desplace al oxígeno y me queda una atmósfera anaerobia para que los microorganismos que son anaerobios se puedan desarrollar en los medios de cultivo correspondientes, ¿sí? Ahí tienen lo que ustedes ya vieron en el laboratorio. Este es un medio de Löwithing-Jensen. Este medio que ven acá es el medio generalmente que se utiliza para bacilo de Koch. Esto generalmente hay que dejarlo varios días, ¿sí? Porque generalmente hasta 3 semanas se puede dejar, ¿sí? Para dar que es negativo. Si no, uno no puede decir que es negativo. Estos son los medios que vieron cómo dar sangre. Acá tienen un agar EMB, ¿sí? Este que está acá. Este es un agar SS, en donde uno generalmente lo que hace es el diagnóstico a nivel macroscópico, si ven bacterias, y después a nivel microscópico con la técnica de Gram. Ahí se hace la identificación y luego se hace el antibiograma. Generalmente los plazos de entrega, como les dije, pueden ser 48 horas, ¿sí? En el cultivo anaeróbico mínimo 7 días, pero se puede dejar hasta 21. Cultivos de hongos 7 días hasta 4 semanas, y cultivo de micobacterias hasta 8 semanas, para poder darlo como negativo. En alimentos, generalmente lo que se hace es el recuento de viables, ¿sí? O la medida de la actividad metabólica. Para esto se hace generalmente, ustedes ya la vieron, la técnica de placa vertida. Y se hace el recuento generalmente a veces por agotamiento. Detectar microorganismos que son patógenos o los que son indicadores que ya los vieron, ¿sí? Como las enterobacterias. Recuerden quiénes son los microorganismos indicadores. Las enterobacterias son Escherichia coli, ¿sí? Klebsiella, Citrobacter y ¿cuál es el último? A ver. Ya lo vieron a esto. Klebsiella, Citrobacter, Escherichia coli. Bueno, búsquenlo. Eso en el final lo voy a tomar, ¿se acuerdan? Bien, también puedo buscar como microorganismos e indicadores a los enterococos, fundamentalmente a los del grupo D, ¿sí? Esta técnica antes se hacía en agua, después creo que la dejaron de hacer en la práctica, pero se pueden buscar los enterococos del grupo D, que son los que generalmente resisten a la bilis esculina y generalmente se siembran en estos medios para identificar los que aparecen en materia fecal únicamente, que son un grupo, un subgrupo de los estreptococos, ¿sí? Y luego también poder buscar clostridios. Y estos son, recuerden, anaerobios, con lo cual a veces en ciertas muestras tengo que buscar estos microorganismos. Uno que no está acá, pero que a veces también se puede buscar en alimentos, es Staphylococcus aureus, ¿sí? La detección de enterobacterias, ustedes recuerden que lo que hicieron ustedes en el laboratorio para la siembra de agua, generalmente se puede hacer el crecimiento en un medio enriquecido, en agar nutritivo, ¿sí? La coloración de Gram, y después poder sembrarlo en medios diferenciales, como el medio EC, que es un caldo con lacto y bilis, ¿sí? Tiene lactosa y bilis, para poder determinar justamente la presencia de enterobacterias o de bacterias como, ¿sí? Los enterococos. Y tiene esta campanita de Durhan, que es una campana invertida, que si si fermenta, el medio obviamente es azul, se pone amarillo o naranja, si fermenta empieza a flotar por la cuestión de gas. Entonces, al flotar, lo que me da es la condición de que fermentó las dos cosas, que se ponga amarillo o que tenga gas o solamente que tenga gas, ¿sí? No importa que se ponga amarillo, si ya tiene gas, ya fermentó. Bien, se puede usar el agar o el caldo McConkey, cualquiera de los dos, ¿sí? El agar EMB, eosina metil blue, que es el que ven acá al fondo, que es el que da ese aspecto de colonias de tipo violáceas,
cuando generalmente es Escherichia coli. Por eso es selectivo y es diferencial. ¿Es diferencial por qué? Porque me da esta diferencia. Y es selectivo porque acá los cocos gram positivos no van a crecer, nunca. Y el medio TSI o el Klinger, que es el TSI modificado, ¿sí? Que es el que tienen acá en el medio, que es el que tiene estos tres aspectos. Uno lo puede ver ácido-ácido, con fermentación, como lo tienen acá en estos dos. Lo puede ver todo naranja, cuando no hay fermentación. El fondo amarillo y el pico naranja, cuando es un fermentador de la glucosa o de la sacarosa. Ustedes recuerden que este medio tiene 3 azúcares. Después repásenlo a esto. Por eso, triple sugar iron. Tiene 3 azúcares y tiene hierro. Dependiendo de eso, si fermenta, si uno de los 3, que es el mayoritario, lo que va a hacer es darme amarillo amarillo. Si fermenta la sacarosa o la glucosa, que es el que tiene menor proporción, porque el que tiene mayor es lactosa, lo que me va a dar es un aspecto como el que está acá en el 2, donde es el fondo amarillo y el pico naranja. Esto se dice alcalino ácido, ácido ácido, alcalino alcalino. Y también me puede dar presencia de ácido sulfídrico, como algunas especies, por ejemplo, de salmonela o de Klebsiella. Entonces, con esto yo puedo determinar varias cosas. Y la presencia de gas, obviamente, por fermentación. Y esto que tienen acá es lo mismo, pero, o sea, son varios medios estos, están aquí estos acá abajo, pero esto es lo que llaman APIs, en donde lo que yo tengo acá es con una colonia, la resuspendo en un caldo, y lo que hago después es sembrar todos estos pocillitos. Y esto se deja en estufa, overnight, toda la noche, y al otro día los leo. Y en una sola tirita, con todos estos slots, yo lo que puedo ver es el TCI, el citrato, el SIM, la urea, etc. La fenilalanina, como está acá, etc. ¿Está? Es decir, no necesito toda la batería de tubos. Pasa que esto es muy caro, esto generalmente es más privativo de algunos laboratorios, ¿sí? Hay algunos que se pueden hacer por medios automáticos. Esto se pasa por un lector que tiene un haz de luz y me da la positividad o negatividad de la prueba. Entonces automáticamente en un visor me aparece todo el cuadro de la cantidad de positivos y negativos que tengo. Detección de enterococos, estreptococos fecales, que los mencioné recién. Generalmente se utiliza agar nutritivo y se puede hacer con un caldo de acida de Roche o un medio KA. Hay que hacer la correlación de Gram y la prueba de catalasa. La prueba de catalasa, ustedes recuerden que lo que identifica son estreptococos, estafilococos. Es decir, la prueba de catalasa para estreptococos tiene que dar negativa, por eso también la hago. Y los sistemas que les dije automatizados, en donde este es el equipo, tiene los gabinetes, en donde uno lo que hace es colocar directamente los medios, y como detecta una cantidad de dióxido de carbono que se da por fermentación, ¿sí? Por ejemplo, este es un medio para micobacterias, que generalmente son de difícil crecimiento y difícil a veces poder diagnóstico. Entonces, este sistema automatizado, automáticamente con esta luz y con una reflexión, me da si hay desarrollo de dióxido de carbono. Si hay desarrollo de dióxido, es porque hay fermentación y directamente el medio es positivo. Con lo cual, por ejemplo, como yo les dije hoy, para los hemocultivos, esto me da una factibilidad de no tener que abrir todos los hemocultivos, todos los frascos. Entonces, los sistemas, acá tienen los APIs, ¿los ven acá arriba? En la filmina de la izquierda. Acá están todos los APIs. Son estas plaquitas que lo que hace uno es sembrar y al otro día lo que hace es ver directamente el diagnóstico. Y estos son los, uno los coloca en este gabinete, el software lo que hace es reconocer y luego directamente me imprime el resultado. Esto es fantástico. Tiene una alta exactitud y precisión. Recuerden que la exactitud es la forma de poder determinar cuánto más cerca del valor real estamos. Y la precisión es que si ese valor que me da, y lo repito varias veces, me da el mismo valor. Es decir, tiene una, ustedes si se vieron algo de estadística, tiene una baja desviación estándar y está muy cerca de la media.
para que puedan entender esto. El control de calidad obviamente está certificado. Esto generalmente los laboratorios que utilizan métodos microbiológicos tienen que estar, digamos, anotados, inscriptos en algún sistema de control de calidad externo, y esto me da la fiabilidad de lo que están informando está bien. En nuestro país, por ejemplo, hay varios, ¿sí? El más conocido es el PEC, el Programa Externo de Evaluación de Calidad, ¿sí? Del cual generalmente cada 2 años hay congresos en los cuales los bioquímicos, microbiólogos, etcétera, ¿sí? Médicos también, ¿sí? Concurren a estos congresos para poder ver cómo se trabaja en la calidad de los laboratorios, ¿sí? Los sistemas de computación también se habla de sistemas de gestión porque están en línea, es decir, el resultado una vez que se informa, en el caso de los hospitales o clínicas o sanatorios, automáticamente ya lo recibe el médico en su consultorio. Es decir, que el médico una vez que envía la muestra al laboratorio, desde su computadora en su consultorio ya puede ver resultados. Eso quiere decir que está en línea. La disminución obviamente de trabajo, esto obviamente, como les dije hoy, no es lo mismo abrir 50 medios de cultivo, hemocultivos, que abrir, sí, 20. El trabajo es mucho menor. Entonces, los que son negativos se descartan directamente. Y obviamente también disminuir tiempo de respuesta, porque los medios generalmente automatizados son más rápidos, ¿sí? Y esto también trae, como les dije hoy, un alto costo. No es gratuito. No todos los laboratorios lo pueden hacer, y la mayoría trabaja de forma artesanal, como ustedes hicieron en el laboratorio. Esto es lo que es un antibiograma. Lo que se hace es tomar una colonia del microorganismo, resuspenderla generalmente en un medio como un caldo, o también puede ser en solución fisiológica, y luego ¿sí? Se agrega, como hicieron placa vertida, igual en una placa de medio, y arriba se le agrega agar base. Y luego se siembran estos discos de antibiograma. ¿Qué es lo que tiene un disco de antibiograma? Antibiótico. Una dosis de antibiótico. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto va a difundir en el medio y también van a crecer los microorganismos, hay una doble competencia, porque una vez que difunden el antibiótico en el medio de cultivo, si el germen es sensible, va a pasar lo que tienen en la filmina, ¿sí? En este disquito que tienen acá, donde no veo un halo como lo veo acá abajo, en donde dependiendo del halo, esto se mide con un halómetro, que es una regla que lo que tiene es, ¿sí? Como si fuera una escuadra, pero cuadriculada, de mayor a menor, ¿sí? Va de mayor a menor, va acá, se hizo graduada. Y uno lo va poniendo en ese circulito y va midiendo el diámetro, va midiendo el halo, el diámetro del halo. Dependiendo del diámetro del halo, hay una escala y uno puede decir, ¿sí? A cuánto corresponde esta escala. Dependiendo de eso, uno sabe si el germen es resistente, sensible o moderadamente sensible. Así se informa, ¿está? Y generalmente se usa para Staphylococcus aureus, como dije hoy, resistente a la meticilina, Streptococcus pneumoniae, resistente a la penicilina, para la neumonía, los enterococos que resisten a la vancomicina, o la Escherichia coli, ¿sí? O la Klebsiella pneumoniae, que son resistentes a la beta-lactámicos. Igual antibiograma se le hace a todo. Después, generalmente después se ve si para estos microorganismos que son más resistentes hay que rotar antibiótico o no. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos antígenos virales? O algunos antígenos bacterianos, como los que vimos, como la Escherichia coli enterohemorrágica, la O157, o la Shigella dysenteriae, otras. O antígenos fúngicos, por ejemplo, Penicillinum, Candida albicans, Aspergillus, etc. ¿Qué es lo que puedo hacer? En esto voy a caer en otro tipo de diagnóstico, que son medios no culturales, es decir, no utilizan medios de cultivo, ¿sí? Pueden utilizarlo primario, es decir, yo puedo determinar, por ejemplo, en una placa de medio de cultivo, si lo que tengo es Escherichia coli, pero no sé si es Escherichia coli O157, no lo sé. No sé si es Shigella dysenteriae, sé que es Shigella, pero no sé cuál es. Con lo cual acá tengo que someterlo a una detección, a veces de antígeno, a veces de anticuerpo. Va a depender lo que estoy buscando yo. Lo mismo me va a pasar con los virus y lo mismo me puede llegar a pasar con los hongos. Con lo cual es acá, yo generalmente tengo que, una vez que tengo, en el caso de bacterias o de hongos, el medio de cultivo ya desarrollado,
poder determinar cuál es el patógeno en sí, poder diferenciarlo de todas las Escherichia coli que hay, cuál es la que está ahí y si esa que está ahí es la enterohemorrágica. ¿Tá? Entonces, detección de anticuerpos, ¿sí? Que utilizo técnicas de diagnóstico indirecto y presuntivo. Puedo buscar como anticuerpos de tipo IgM o de tipo IgG pareada. A ver, explico esto. Y esto es repaso de lo que vieron en inmunología. Cuando el organismo responde por primera vez a un patógeno, va a sintetizar una respuesta, siendo humoral, obviamente, de anticuerpos de tipo IgM, pentámeros. Esos anticuerpos son de la infección primaria aguda, primer respuesta, que luego se seroconvierten a IgG. Y la IgG, si es una infección reciente, es decir, si no es una cicatriz serológica, va a aumentar su número. Por ejemplo, esto lo dije en toxoplasmosis. Vamos a suponer que yo tengo una paciente que sospecho que tenga toxoplasmosis y que esté embarazada, con lo cual el feto peligra de alguna manera su subsistencia o bien puede nacer con consecuencias. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Una prueba serológica. Busco anticuerpos contra el toxoplasma de tipo IgM. Vamos a suponer que eso me dé positivo, ¿sí? Yo quiero, esta infección sería reciente, ¿sí? Con lo cual después hago una IgG posteriormente a los 14 días y ya tiene que aparecer una IgG pareada. O puedo no encontrar IgM, hacer para IgG, encontrar IgG, y a los 14 días ver que el título aumentó 2 veces. ¿Por qué digo 2 veces? Porque en serología se da como control de calidad que si yo tengo un título puede haber un error, que no es un error, sino que es una cuestión metodológica, de menos un título de significación. Por ejemplo, yo encuentro un título 1 en 16. Ese quiere decir que puede ser 1 en 8 o 1 en 32. Ese es el margen de error que puedo tener. Pero si yo repito el título y me da, por ejemplo, 1 en 128, ¿sí? Que es el título, 2 títulos más, me está diciendo que es una infección aguda. Y ahí el médico tiene que, sí, incurrir con una terapia farmacológica. Que pues yo les dije que los antibióticos para toxoplasma solamente se dan cuando es necesario en el caso de embarazadas, obviamente. ¿Está? Y también ver una IgG para infección pasada, una cicatriz serológica. En infecciones bacterianas, en infecciones virales, uno puede usar métodos como los métodos de ELISA, un método de inmunosorción de anticuerpos, un método de inmunofluorescencia, un método de Western blot que busca proteínas. Inmunofluorescencia. ¿Cuándo se utiliza esto? ¿Y cómo es? Acá lo que puedo buscar generalmente son anticuerpos. Generalmente lo que el fabricante me da es una placa, que es un portaobjeto, con una impronta. Por ejemplo, puedo tener, si Staphylococcus aureus adherido a esa plaquita, ¿sí? Que esto lo hace el fabricante. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Vamos a suponer que yo estoy buscando en una muestra de un alimento Staphylococcus aureus, ¿sí? No, perdón, estoy buscando anticuerpos contra el estafilococo. Entonces, ¿qué hago? Tengo la muestra del paciente, siembro el suero del paciente sobre la placa, que va a tener anticuerpos contra el estafilococo aureus. Lavo para sacar cualquier anticuerpo que sea inespecífico. Y luego voy a agregar una anti-IgG humana que tiene adherido, esto lo hace el fabricante, obviamente, ¿no? Una sustancia que sea fluorescente, como por ejemplo la rodamina B o el isotiocianato de fluoresceína, que es verde. Una es roja, la otra es verde. ¿Sí? Se vuelve a lavar
y luego se coloca en un microscopio de inmunofluorescencia, que tiene una luz ultravioleta. Si es positiva, yo voy a ver en la impronta, como tenía Staphylococcus aureus, se agregó el anticuerpo del paciente y luego el anticuerpo, porque es una anti-IgG humana, solamente va a quedar pegado donde hay IgG humana, y este va a fluorecer cuando esté irradiado por luz ultravioleta, se va a ver fluorescente como lo están viendo ahí. Esta es una inmunofluorescencia indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque yo no estoy viendo el anticuerpo, estoy viendo el anticuerpo pegado, que es el método más común. Hay también directa. Yo en la placa lo que tengo son anticuerpos, ¿sí? Y lo que hago por competencia, sembrar una muestra del paciente y la muestra con inmunofluorescencia. Luego lavo y ¿por qué se llama directa? Porque lo que queda pegado es lo artificial y lo otro no. Entonces lo que puedo ver de alguna manera por competencia si hay antígenos de alguna manera, porque quedaron desplazados, ¿sí? Antígenos de alguna manera que son del paciente y que los tiene. Pero es un método mucho más engorroso y no se utiliza. La indirecta es la más común. Métodos inmunológicos. Generalmente aglutinación. La aglutinación se utiliza generalmente polímeros plásticos, ¿sí? Que tienen adheridos, por ejemplo, en el caso yo busco salmonela como un antígeno, tiene anticuerpos contra salmonela, o puedo buscar anticuerpos y lo que tengo son partes de la salmonela adherida a este biopolímero. O también puedo buscar enterotoxinas de Staphylococcus aureus. Por enzima inmunoanálisis para salmonela, listeria, Escherichia coli enterohemorrágica o enterotoxigénica, toxina botulínica, etc. Para muchísimos hay. Y las técnicas de ácidos nucleicos. Las técnicas de hibridación por sondas, para nuestro medio le diría que son imposibles de utilizar porque son muy costosas. Y sí la técnica de PCR, que se utiliza tanto para salmonela, para Escherichia coli enterotoxigénica, para listeria monocytógenas, para vibrio, para virus de hepatitis A, para muchísimas cosas. Acá tienen la aglutinación, lo que se usa es generalmente anticuerpos y antígenos. Puedo buscar cualquiera de las dos cosas y tener cualquiera de las dos cosas, esto depende de lo que busque y del fabricante lo que me pueda proveer, y aquí hay una reacción para aglutinación de salmonela para el antígeno de la pared celular. También puedo buscar en la bacteria recuerden los antígenos O, que son los lipopolisacáridos, los antígenos flaquelares, por ejemplo, para Escherichia coli O157, directamente el antígeno H7 que aparece en el flagelo, etc. Esta es una técnica de ELISA, enzima monoanálisis, es muy parecida a la técnica de inmunofluorescencia. Miren cómo es. Yo tengo la muestra. En la muestra voy a tener antígenos y lo que tengo es un soporte sólido. Esto me lo provee obviamente el fabricante, son pocillitos. En donde acá lo que tengo es la inmovilización de un anticuerpo. Anticuerpo contra el antígeno. Por ejemplo, contra salmonela. ¿Está claro? Entonces, cuando coloco la muestra, lo único que va a quedar pegado es la salmonela. Luego lo que voy a agregar, ¿sí? Voy a lavar obviamente para sacar todo el excedente, que no sea salmonela, cualquier otra cosa. Y lo que voy a agregar es un anticuerpo marcado o conjugado. ¿Por qué se denomina así? Porque este anticuerpo es un anticuerpo contra la salmonela y que tiene acá una enzima, por ejemplo, una peroxidasa. Y luego le habré agregado el sustrato, que es el peróxido. Como me lo va a desdoblar, y esto tiene color, me va a cambiar de color. Para que tengan una idea muy factible, ¿vieron las técnicas de embarazo que vienen en esos cartuchitos en los cuales hace el diagnóstico de embarazo? Esto es una ELISA. Lo que pasa es que es en placa y es en columna, pero es lo mismo. Donde lo que busca en este caso es gonadotrofina coriónica, humana, que es generalmente la hormona que aparece, ¿sí?, cuando hay un embarazo. ¿Está claro? Por ejemplo, esto puede servir para hepatitis A, para buscar el virus de la hepatitis A. Es más engorroso, pero también se puede usar.
Entonces, lo último, diagnóstico molecular, lo más costoso, pero lo más fidedigno. Esto no trae lugares a duda. Cuando estas muestras dan positivas, esta prueba tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Está claro? Una alta especificidad es decir que me da positiva cuando el paciente realmente tiene el patógeno en sí. Y una alta sensibilidad es que me detecta, ¿sí?, los posibles enfermos de una gran cantidad total, aunque me pueda dejar algunos, sí, positivos. Pero como esto tiene una alta sensibilidad, ¿sí?, generalmente combinada con una alta especificidad, cuando da positivo es porque realmente el paciente está enfermo, ¿sí?, o tiene el patógeno. Entonces, se utiliza en tiempo real, que es digamos, la última de las versiones, la PCR real time, o en tiempo real, en donde a medida que va amplificando se va viendo el producto. O la convencional. Agente etiológico, microorganismos de crecimiento lento, no cultivables, como los virus, por ejemplo, los parásitos, o algunos que son fastidiosos, o sea, que son difíciles de poder generar en medios de cultivo. También me puede dar factores de patogenicidad y también la identificación, obviamente, de una especie. Ventajas, rapidez, sensibilidad, especificidad, que lo dije recién. Y desventajas, falsos positivos, colonización versus infección y un alto costo. Eso es importante. Bacterias, por ejemplo, Escherichia coli enterohemorrágico, clostridios, listeria, para virus, para poliovirus, enterovirus y hepatitis A, para hongos, cualquiera de estos. Y esto es como se ve generalmente después en el escáner, cuando uno lee, ¿sí?, a través de estos zapatos están obviamente todos automatizados y me da una lectura del producto final. Esta es la reacción en cadena de la polimerasa o PSR. Lo que hace es amplificar secuencias totalmente específicas, tantos de ADN o con un rodeo, es decir, con una técnica a veces que se puede hacer, técnicas de ARN, ¿sí? Para esto hay que hacer generalmente una retrotranscripción, es decir, para muestras en las cuales, por ejemplo, como vimos nosotros, teníamos un virus que es de RNA, lo que hay que hacer es primero con una transcriptasa reversa, hacer un DNA copy, y con ese DNA copy recién hacer la técnica de amplificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la PCR no se puede hacer directamente con ARN, siempre hay que hacerla con ADN. Eso es una pregunta importante. ¿Cómo es? Yo tengo el templado, es decir, tengo la muestra. En la muestra hay una región que quiero amplificar. Por ejemplo, como vieron ustedes para el virus del HIV, por ejemplo, el genoma del HIV que está integrado al genoma humano. Entonces, hago la separación del ADN a nivel celular, y una vez que hago la extracción del ADN, la purificación de ese ADN, lo someto a un proceso de amplificación. ¿Qué es lo que tiene generalmente el equipo? Esto se hace generalmente en Eppendorf, en tubitos Eppendorf. En ese tubo se coloca todo. Se coloca la muestra, una cantidad de muestra obviamente, se coloca con muy poca muestra, con 100 microlitros de muestra, basta y sobra. Se coloca generalmente magnesio como un cofactor enzimático de la ADN polimerasa, que es la TAC polimerasa generalmente, la de Tecmófilos acuáticos, puede tiene que ser una polimerasa que resista los cambios de temperatura. Se coloca además los nucleótidos fosfato, que pueden ser fluorescentes o no, depende de la técnica como después se revele. Se coloca generalmente un buffer para mantener el pH y los primers o cebadores, eso es muy importante, que son específicos de la región a amplificar. Luego se somete a varios ciclos. Cada ciclo utiliza 3 tipos de etapas. La primera etapa es la de desnaturalización. ¿Qué es lo que hace? Se eleva la temperatura a 90 grados centígrados y esto provoca la ruptura de los puentes de hidrógeno de las bases entre sí y las hebras se abren. Esto lo hace in vivo la helicasa. Acá no tenemos helicasa y esto es in vitro, lo hace el equipo por una cuestión de cambios de temperatura. Antes había que hacerlo en varios distintos. Ahora esto es todo automatizado. ¿Qué es lo que ocurre acá?
Una vez que se abrió, ¿sí?, la superficie para que las hebras queden expuestas, se reduce un poquito la temperatura, de 90 se lleva a 70 grados centígrados para que se produzca el annealing, el pegado, donde los primers, ahora que son secuencias muy chiquitas, de 10 a 15 oligonucleótidos, pero que son flanqueantes, o sea, donde empieza, ¿sí?, ese gen que a mí me interesa amplificar, se van a pegar ahí. Luego se vuelve a elevar un poquito la temperatura y esto hace que la TAC polimerasa, que es una ADN polimerasa, comience a hacer la amplificación. ¿De acuerdo? Que siempre va de 5' a 3'. Como la produce desde un punto en adelante, van a ir quedando fragmentos amplificados mayoritariamente de la zona de interés. El resto no se va a amplificar. O sea, todo lo que queda, por ejemplo, en este caso, en la primera filmina, a la izquierda y todo lo que queda a la derecha, no se amplifica. Y piensa que acá tenemos todo el genoma. Con lo cual, con varios ciclos, generalmente esto es de 25 a 32 ciclos, depende de la muestra, depende del kit, del fabricante, hay protocolos para todo esto, ¿sí? Se produce el amplificado. Y luego hay que ver hay que revelarlo. Para revelarlo, fíjense que el ELISA, por ejemplo, hoy lo revelamos con una enzima. Acá se revela generalmente o por quimioluminiscencia, o se puede revelar que generalmente algo que con la luz da una reacción luminiscente, una respuesta, o se puede hacer de forma radiactiva con algunos agentes como el bromuro de tidio, que hoy se tratan de dibujar porque generalmente son sustancias peligrosas. Y generalmente así es como se ve. Este es un patrón de pesos moleculares, lo que se corre en la primera calle, y en la primera y segunda calle es donde se corren las muestras. Y uno puede ver acá, por ejemplo, la presencia de un positivo. Y uno, como determina la masa molar, puede determinar si corresponde a ese tipo de espécimen que es el que estoy buscando yo. Por eso una técnica de amplificación que normalmente es muy utilizada para los laboratorios, tanto de investigación como de diagnóstico microbiológico a nivel de especificidad, donde yo quiero ver, por ejemplo, si la Escherichia coli que tiene ese paciente es enterohemorrágica o no. ¿Está? Bien, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esperen que yo quería consultar una cosa, ahora que están ahí. General 3. Almada, no está presente, ¿no? Almada, Felipe, Martorella, Silvetti y Soprano. Sus alumnos estuvieron ausentes en el tercer parcial. No sé si los conocen, si tienen forma de comunicarse con ellos. Porque el viernes yo, o sea, mañana, pasado mañana, sí. Evalúa la comisión 1, de última se pueden presentar ahí, ¿sí? Yo para no perder la oportunidad. Después tienen en el final, pero bueno, el día del final tienen recuperatorio para no perder esa oportunidad. Y esperen, a ver, eso de la comisión 3, porque ayer hice pasaje de notas, y de la comisión 2 tengo a Cosio, Hornos y Martínez Bárbara. Después de última Hornos ya está avisada que va a ir a la comisión 1 a ella, que es bueno, la listo. chica que no le andaba la computadora. Está bien, listo. Bueno, después Y de el resto última, le podrían avisar si tienen algún sí, grupo de WhatsApp o algo así. sí. Si no, Dale, yo, sí, sí, queda un aviso ahí en el grupo que los que no pudieron rendir pueden rendir en comisión 1. es la comisión 1, sí. El viernes a Sí. las 6, que se estén un cachito antes de las 6 de la tarde, en la facultad, ¿está? Como fue el de ustedes, ¿sí? Allí ya puedo cerrar notas. Yo para que no pierdan la oportunidad, porque si no después, igual va a quedar la clase grabada, o sea que si ven la clase, avísenle que miren las clases y se escuchan los apellidos, ¿sí? Los repito, por las dudas. De la comisión 2 sería Cosio, Hornos y Martínez.
y de la comisión 3 tengo Almada, Felipe, Martorella, Silvetti y Soprano Baliño. Ellos estuvieron ausentes en el parcial este. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen nada, Bien. nos vemos, no sé si alguno tiene que recuperar y si no en la fecha de finales. Yo recomiendo que en la primera fecha de finales no se tienten porque es larga la materia, ¿sí? Por ahí en la segunda o ya directamente después del verano. Hay mucho para estudiar, hay mucha fraseología, bueno, véanlo ustedes. Generalmente es a desarrollar el parcial, el final, ¿eh? Y tiene tanto contenidos teóricos como prácticos, cualquiera de las dos cosas. ¿Es Sí, escrito a desarrollar? sí. Generalmente Ah, les doy ok. un caso, tienen que leer el caso y de ahí ustedes determinan después la posibilidad de que sea cierto tipo de microorganismo, agente patógeno, etcétera, ¿está? Y, y después son preguntas en general de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, etcétera. Cuestiones de inocuidad y de calidad, puede haber algo de medios de cultivo, etcétera. Pero sí, es a desarrollar. Perfecto. Bueno, nos vemos, niñas. Profe, Sí, yo tenía una duda de mi nota del último parcial, sí, porque yo me saqué 57, sí. pero dividiéndolo por 90 me daba 63. No sé si está aprobado o no. Espera que me fijo. ¿En qué comisión estás? Dos, ¿Sos Pochi. Pochi? Sí, un 4 te quedó. Sí, Bien, sí, sí, sí. gracias. Sí, sí, un 4. Sí, no, eso se ponderó. Como era 90, se ponderó a los que... Hay muy pocos desaprobados. Desaprobado está Ábalos, mm, Garat, que desaprobó también el segundo, y Gopar. Después, igualmente, ahora cuando termine, que cierre la comisión, todas las comisiones, después subo un Excel con todas las notas. Así los tienen, ¿está? Porque como no terminé, todavía no pasé nada. Solamente cerré notas para mí. Bueno, ¿listo? Nos vemos. Nos Nos vemos, vemos, profe, gracias. gracias. Chau, Gracias, chau. profe. Chao. Chau,